En 1905, Sigmund Freud publicó una obra que, bueno, iba a ponerlo todo patas arriba. Hoy vamos a meternos de lleno en sus 3 ensayos sobre teoría sexual para descubrir unas ideas que, más de un siglo después, siguen dando muchísimo que hablar. A ver, a principios del siglo XX, la respuesta a esta pregunta parecía de cajón. Pues claro que sí. La infancia era vista como una etapa de inocencia total, y el deseo sexual, pues eso era algo que aparecía de repente con la adolescencia. Pues bien, Freud estaba a punto de cargarse por completo esa idea. Y para que nos hagamos una idea de lo rompedor que fue esto, fijaos en lo que él mismo escribió 15 años después de publicar los ensayos. Reconocía que esta parte de su trabajo, la que tenía que ver con la sexualidad, seguía generando una polémica que no se calmaba. Es que fue una auténtica bomba. Entonces, ¿cómo llega Freud a estas conclusiones tan polémicas? Pues lo hace con un método totalmente nuevo. En lugar de buscar respuestas en la biología, que es lo que se hacía, el psicoanálisis se va a centrar en la historia única de cada individuo. Para Freud, lo que de verdad nos define no es tanto la genética, sino los sucesos accidentales, esas pequeñas cosas de nuestra vida que van tejiendo lo que somos. A ver, vamos a pararnos aquí, porque esto es la clave de todo. La biología de la época se centraba en la filogénesis, o sea, en lo que heredamos como especie. Y de repente llega Freud y le da la vuelta por completo. Se enfoca en la ontogénesis, el desarrollo de cada persona. Para él, lo que de verdad importa no es una predisposición innata, sino esa suma de vivencias, de accidentes, que conforman nuestra historia personal. De repente, la biografía de una persona pasaba a ser más importante que su biología. Un cambio de perspectiva brutal. Y lo mejor es cómo veía él su propio trabajo. Usó esta analogía de Leonardo da Vinci que es sencillamente brillante. Decía que el psicoanálisis no era como la pintura, que añade capas de color a un lienzo. No. Era como la escultura. El trabajo no consiste en añadir nada, sino en quitar lo que sobra, en quitar las capas de piedra para liberar la forma que ya está dentro oculta. Y claro, aplicando este método, al empezar a quitar piedra de la mente de sus pacientes, Freud se encuentra con lo que para él era la forma oculta más importante y desde luego la más escandalosa de todas, la existencia de una sexualidad en la infancia. Freud se dio de bruces con una paradoja que es fascinante. A ver, ¿cómo es posible que de niños sintamos emociones increíblemente fuertes, amor, celos, una alegría inmensa, y luego de adultos apenas recordemos nada de esos primeros años? Esta amnesia infantil tan común no podía ser casualidad. Para él era la pista de un misterio mucho más grande. Y aquí está, la solución al enigma. Freud propone que esos recuerdos en realidad no se borran. Siguen ahí, pero son apartados de forma activa de nuestra conciencia. Esas experiencias primerizas, dice, dejan las más profundas huellas en nuestra vida anímica y se vuelven decisivas para el futuro. Y el mecanismo que las esconde es la piedra angular de toda su teoría, la represión. O sea, que la represión vendría a ser como un mecanismo de defensa de nuestra mente, que empuja hacia el inconsciente todo aquello que nos resulta demasiado conflictivo o inaceptable. Y para Freud, una gran parte de lo que se reprime en esos primeros años son, ni más ni menos, las primeras manifestaciones de la sexualidad. Pero, ¿cómo es exactamente esa sexualidad infantil? Freud la describió con 3 ideas clave. La primera, que es perversa polimorfa. Y ojo que la palabra perversa aquí puede sonar muy fuerte, pero no tiene nada que ver con lo moral. Simplemente significa que no busca la reproducción. Y es polimorfa, o sea, de múltiples formas, porque el placer no se concentra en los genitales, sino que cualquier parte del cuerpo puede ser una fuente de goce. Segundo, se organiza alrededor de zonas erógenas, como la boca o el ano. Y tercero, las pulsiones son parciales, como pequeños fragmentos de deseo que todavía no están unidos en un solo objetivo. Vale. Si la sexualidad infantil es así de caótica y fragmentada, ¿cómo se llega a la sexualidad adulta? Bueno, pues según Freud, estas pulsiones no se esfuman y ya está, se van organizando, se van canalizando a través de un proceso de desarrollo bastante complejo. Y este es el famoso mapa que propuso. Todo empieza en la fase oral, centrada en la boca. Luego pasa por la fase sádico-anal, y de ahí a un periodo de latencia donde parece que todo se calma. Finalmente, en la pubertad, esas pulsiones que estaban dispersas se despiertan y se reorganizan bajo el dominio de los genitales, ya con fines reproductivos. O sea, es un viaje, no es algo que pase de la noche a la mañana. Pero esta teoría del desarrollo no le servía solo para explicar la sexualidad que se consideraba normal. Freud la usó para enfrentarse directamente a algunas de las ideas más dañinas y extendidas de su tiempo, sobre todo las que tenían que ver con la homosexualidad. Fijaos qué importante es esto. La medicina de la época solía calificar la homosexualidad, ellos la llamaban inversión, como un síntoma de degeneración, como si fuera una tara biológica. Freud se plantó y dijo que no, para él no era ninguna enfermedad, sino una variación,
un resultado diferente dentro de ese mismo camino del desarrollo psicosexual. Y no lo decía porque sí, se basaba en la observación. Como vemos aquí, escribió que los hechos prohíben considerarla un signo degenerativo. Señaló que se encontraba en personas con un desarrollo intelectual y una cultura ética particularmente elevados y que fue algo común en pueblos de la antigüedad en su máximo esplendor cultural. Básicamente estaba despatologizando la homosexualidad más de medio siglo antes de que lo hiciera la psiquiatría oficial. Medio siglo. Y así llegamos un poco al núcleo de toda esta reflexión. Lo que Freud nos propone es que todas esas experiencias de la infancia, esas pulsiones, esos eventos accidentales, incluso los que hemos olvidado por completo, nada de eso desaparece. Todo ello crea una especie de mapa que nos va a guiar durante toda la vida adulta. La idea de fondo, que es potentísima, es que esas primeras elecciones de amor de la infancia, nuestros primeros apegos, se convierten en la plantilla, en el molde para todas nuestras relaciones futuras. Ese primer gran amor adolescente, dice Freud, muchas veces no es más que la búsqueda de un eco de la figura del padre o de la madre. Nuestro pasado infantil, reprimido e inconsciente, es como el guión oculto que dirige nuestra vida adulta, aunque no nos demos ni cuenta. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de Freud y que nos toca a todos. Independientemente de si estamos de acuerdo o no con sus teorías, nos obliga a pensar en el poder de nuestro propio pasado olvidado. ¿Somos de verdad quienes queremos ser? ¿O somos más bien el resultado de un mapa que se dibujó en una infancia que ya ni siquiera podemos recordar?